Buenos días, ¿qué tal, Martín? Mucho gusto. El gusto es nuestro, doctor. Si me permitís, Sí. te voy a corregir un poquitito lo que acabas de decir. Corrija. Domingo Cavallo mandó a algunos científicos a lavar los platos, pero sí. nunca se le ocurrió cerrar el CONICET. Bien. El candidato a presidente ahora está proponiendo cerrar el CONICET. O sea, es mucho peor que cualquier cosa que haya pasado en los 65 años de historia del CONICET. Bien, doctor, es válida la aclaración, tiene razón. Doctor, más que contestarle al candidato, me gustaría que nos explique por qué es tan importante el CONICET para la República Argentina. Bueno, mirá, todo país que intente progresar, que intente avanzar, necesita hacer ciencia. Obviamente la ciencia aplicada termina siendo quizás la más útil porque es lo que la sociedad puede aprovechar, pero no puede haber ciencia aplicada sin haber ciencia básica. Y la ciencia básica la tiene que mantener el Estado. Lo hace en los países capitalistas y lo hace en los países comunistas. En todos lados la ciencia básica es sustentada por el Estado, porque evidentemente, obviamente, no es redituable para las empresas privadas hacer ciencia básica. Las empresas quieren ciencia aplicada, pero bueno, esa requiere primero la ciencia básica. Así que el CONICET es el organismo que de alguna manera garantiza que tengamos un número suficiente de científicos básicos que puedan hacer ciencia básica y a partir de ahí hacer ciencia aplicada que se verifica en mejoras para la sociedad. Claro. A ver, es ciencia al servicio de la población, básicamente, lo que hace el CONICET. Cambiarle la vida a la gente en el lugar donde vive. Siempre está la discusión, es decir, la ciencia básica a veces es difícil de comprender cómo ayuda a la población en general, pero en el fondo termina ayudándola. Ya te digo, no solo siendo la base para la ciencia aplicada, sino en otro aspecto que muchas veces se menosprecia, y es el hecho de formar recursos humanos, formar nuevos investigadores, formar estudiantes. Los investigadores en general somos docentes de las universidades públicas y como docentes de las universidades públicas tratamos de alguna manera de inculcar a nuestros estudiantes el espíritu de la investigación. Si los docentes fueran personas que no hacen investigación, entendemos nosotros que la investigación, la enseñanza se resiente. Entonces, la forma de formar nuevos recursos humanos es realmente a través de investigadores que están activos. Si uno piensa en la hipótesis Milei de cerrar el CONICET y dejar de haber investigadores, bueno, la formación de nuestros profesionales sería mucho peor. Claro. Y a ver, y esto tiene más allá del debate de si público o privado, ¿no? Porque muchos de los que triunfan en el sector privado, de los que enseñan en el sector privado, muchos salieron de la universidad pública, por ejemplo. Exactamente. La mayoría de los que enseñan, por lo menos en las ciencias duras, ¿no? No me quiero meter en economía o en ciencias sociales, donde realmente no desconozco, pero en las ciencias duras, la inmensa mayoría proviene de universidades públicas, que por otra parte en general son las mejores. Doctor, vamos a responder al absurdo de comparar CONICET con la NASA, que, para que entienda la gente, no son comparables porque no abordan las mismas áreas, para empezar. Exactamente, es totalmente ridícula la comparación, es una comparación que digamos que no proviene tampoco del candidato directamente, las redes lo vienen reflejando ya hace 4 o 5 años, ese intento de comparar la NASA con CONICET. La NASA es una agencia espacial y CONICET es una agencia de todas las ciencias. Argentina tiene un equivalente, si se lo quiere llamar así, a la NASA, que se llama CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales o algo por el estilo. Y bueno, esa comisión creo que tiene 245 empleados, si quiere compararlos con los 17.000 de la NASA. Igual el número de empleados realmente no dice absolutamente nada tampoco.
No. Entonces, realmente intentar comparar eso es comparar tornillos con peras, como dijo alguno. Es decir, Estados Unidos tiene además el NIH, o sea, el Centro Nacional de Salud, donde se estudian temas específicos de salud, el CDC, o sea, el Centro de Enfermedades, tiene la National Foundation for Science o algo por el estilo, es decir, tiene muchas instituciones que se ocupan de la ciencia, así que realmente la comparación no tiene absolutamente ningún sentido. Claro. A ver, siempre que se utiliza como para decir, bueno, tenemos que reducir porque se está gastando de manera innecesaria. Primero, que la ciencia no es un gasto, es una inversión, igual que la educación. Y segundo, cuando dicen, trabajan 28.000 personas, pero trabajan desde la Puna hasta la Antártida, es decir, en un territorio bastante grande y en diferentes áreas además. Exactamente, es decir, más allá de que es una inversión, de que lo podemos considerar una inversión, como vos bien decís, el gasto en valor real sobre el presupuesto nacional es ínfimo. Sí. Es decir, estamos hablando de un valor del orden de apenas arriba del 1% del presupuesto. Es decir, si uno supusiera que cierra toda la ciencia y le paga ese plus a los jubilados, cada jubilado recibiría quizás 5 o 10 pesos más por mes. Es decir, no representa nada. Claro. Y como vos bien decís, se ejerce desde la Antártida hasta la Quiaca. Es decir, en todo el país, en todos lados hay centros del CONICET donde se está estudiando. Así que desde el punto de vista presupuestario no tiene absolutamente ningún sentido arremeter contra la ciencia. Parece más un juego de marketing electoral o algo por el estilo que un intento real de mejorar la economía, por decirlo de alguna manera, que tampoco la mejoraría, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Doctor, justamente por último ya para ir cerrando, porque ayer me preguntaban algunos amigos y me decían, comprándose el discurso, ¿no?, del CONICET, de que no han descubierto nada, eso es lo que están diciendo en las redes sociales, y me preguntaban, ¿y qué es lo que han descubierto? Y yo le mencionaba la cuestión de los mosquitos estériles para el dengue, la cuestión de la vacuna, la primera vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, en Argentina, entre otras cuestiones, y le decía, entren en la página del CONICET y fíjense y no se estén llevando de redes sociales. Pero creo que lo más destacable, y con eso le podemos cerrar y responder todos, cuando le dicen, ¿y qué hizo el CONICET? Tiene 3 premios Nobel, desde ahí nomás hay que llevarse. Exactamente, sí. Mira, la página del CONICET ilustra mucho mejor de lo que yo puedo decir todo lo que el CONICET hace. Y hay que entender también que muchos de los logros del CONICET son difíciles de entender para la población en general porque son en temas muy específicos. Entonces, algunos que son como las vacunas, como vos decís, o cosas por el estilo, bueno, son logros evidentes, pero hay pequeños logros que se van teniendo en los distintos laboratorios y que ayudan a nuestras empresas. Es decir, si el candidato que más votos obtuvo está preocupado en que las empresas tengan productividad y puedan generar ingresos y todo eso, debería mantener más que nunca el CONICET. Claro. Desde el CONICET nosotros hacemos servicios para distintas empresas que si no estuviéramos no las podrían hacer nadie en el país. Tendrían que recurrir al extranjero, teniendo que sacar divisas a valor mucho más grande. Es decir, hay una cantidad de pequeñas cosas que se hacen desde los laboratorios del CONICET que son mucho más que lo que luce quizás para el que dice no hicieron nada o algo por el estilo. Claro. No sé si soy claro. Sí, no, bastante claro, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Hablábamos con el doctor Carlos Storch, investigador del CONICET.